¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, buenos días a la gente que se conecta a través de Criterium Deportes y más en esta gran transmisión del Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda, esta vez con la definición del grupo F, que por un lado tiene a Brasil y a Jamaica luchando por un cupo. Sí, lo están escuchando bien. Brasil y Jamaica luchando por un cupo y estamos nosotros aquí con Sara Toro también contándoles y les vamos a narrar, a comentar, a analizar el partido entre Francia y Panamá, una Panamá que ya está eliminada. En la madrugada, Fabricio relató la sorpresa, el batacazo, porque dos selecciones, a ver, vamos a decir una selección, que estaba opcionada al título, como lo es Italia, se queda por fuera. Y la primera selección sudamericana, ojo que podría darse la sorpresa también en este grupo, de otra selección sudamericana quedarse por fuera, pero Argentina ya quedó sin posibilidades, quedó última del grupo E ante la derrota de Suecia e Italia se quedó por fuera después de caer 3-2 ante Sudáfrica. Sara Toro, buenos días, bienvenida a esta transmisión de Criterium Deportes y más. Buenos días, espero que todos estén supremamente bien. Muy feliz de acompañarlos nuevamente y vamos a deleitarnos con un buen fútbol. Perdón, no escuché. Buenos días, Sara. Hola, hola, ¿me Ah, escuchas? ya. No, sí, perfecto. No, era yo que tenía problemas con el audio, pero sí, perfecto. Te escuchamos entonces. Y no sé si tiene por ahí. Bueno, no, vamos a arrancar nosotros aquí con las alineaciones de ambos equipos y empecemos por la local, que es Panamá. Jenith Bailey en el arco, por izquierda estará Hilary Jaén con el número 2, pareja de centrales 5 para Yamila Pinzón y 3 para Wendy Natis, conocida porque está en el América de Cali. Karina Baltrip Reyes con el número 23 será la lateral por derecha. 20 para Aldriz Quintero, Deisiré Salazar con el número 6, Marta Cox con el número 10, 13 para Riley Tanner, 7 para Emily Cadena Cova, perdón, Cedeño Cova, y 14 para Carmen Montenegro. Veamos en los signos cómo Marta Cox, la capitana de campo, estaba llorando después de su himno y me imagino también que la decepción por hacer el mejor, antes del Mundial, tener la ilusión de hacer un mejor papel. En la selección francesa de Hervé Renard está en el arco Pauline Perrault-Magnon, 20 para Estel Cascarino, 5 para Elisa de Almeida, 2 para Maëlle Lacrar, las dos centrales, 22 para F. Perissé. En el medio campo estarán Grace Gueyoro, la capitana de campo con el número 8, 17 para Lea Legarec, Selma Bacha con el número 13, 12 para Clara Mateo, 23 para Vicky Beco y 11 para Kadidiatou Diani. Sara, antes de comenzar el compromiso, ¿qué podemos esperar de este partido? No, pues encontramos nuevamente una Francia que viene fuerte físicamente. Pienso que nos van a plantear un muy buen juego y pienso que Panamá tampoco se va a quedar atrás, ¿cierto? Ella quiere mostrar de igual forma que tienen un buen proceso y por qué no dar la sorpresa, dar la sorpresa. Sara, nos vamos entonces a las emociones porque inicia ya este partido en Sydney cuando recupera Marta Cox pierna derecha. El primer remate que venía hacia las manos enguantadas salvadoras de Pauline Perrault-Magnon, la número 16. Vemos a la capitana de campo. Ah, bueno, antes pitaba falta. No hemos dicho la terna arbitral. Laura Fortunato, línea número 1 para Mariana de Almeida y Diana Milone, la segunda asistente. Todas una tripleta de Argentina. Atención que va a venir el cobro desde el tiro libre. Marta Cox mirando ahí en cuclillas en lo que puede hacer. Atención, 3 jugadoras en la barrera, 4 ya. Veo a Legajek, veo a Clara Mateo, veo a la número 20. También ahí a Estel Cascarino. Atención con Marta Cox. Pierna derecha, se alista bien para cobrar. Manos en la cintura, tenemos el primer minuto. Marta Cox, pierna derecha, el balón al fondo, ¡qué golazo! Sí, llora de felicidad.
¡Gol de Panamá! 1 minuto 30 segundos. Eso le bastó a la selección panameña, las canaleras, para rematar, pegarle un misil, pierna derecha y al ángulo. Nada que hacer para la guardameta. Un cobro grandioso, formidable para Marta Cox. Y las dirigidas por Ignacio Quintana se ponen arriba en el marcador tempranísimo, madrugándoles como nosotros aquí en Criterium Deportes y más. Panamá 1, Francia 0. Sara, reacciones de este gol. No, por Dios. Qué mejor manera de empezar la transmisión que con esa joya. Pienso que lo que te decía ahorita, o sea, Panamá quiere despedirse y darle a su gente, que fue mucha, la hinchada panameña, apoyarlas, y fue un golazo, o sea, la puso exactamente donde miró, y bueno, ahí nos está dando la sorpresa. Vamos a ver qué reacción tiene Francia. Está obligada también a ganar, digamos, por el papel de favorito ahí Francia. Jugando la pelota, por ahí venía persiguiendo la FPRC, se va al saque lateral, reposición manual a favor del conjunto galo. Las de Hervé Renard, tocando para Maëlle Lacrar, la número 2. Pedía la pelota por ahí Elisa de Almeida, primera aparición en esta Copa del Mundo para la francesa, la número 5. Descargando para Estel Cascarino, por ahí aparecía Selma Macha, la pelota que pegaba en el número 23, hablamos de Karina Valtrip Reyes, y recuperaba rápidamente la selección panameña. Por ahí corría Emily Cedeño Cova, prefería jugar, descargar por el centro para Grace Gueyoro, atrás para Elisa de Almeida, va saliendo la número 5, levantaba la cabeza, prefería tocar en corto, bien para Maëlle Lacrar, va saliendo la número 2, mete el cambio de frente, jugando para Clara Mateo, juega la número 12, corre por ahí Vicky Beco, no pasaba nada, el balón que se desbordaba, saque de meta a favor del conjunto panameño. Y saludamos, me distrajo porque por ahí aviso, llamamos a lista en corto y apareció Camilo Galvis. Camilo, buenos días, bienvenido a esta gran transmisión de Criterium Deportes y más, y se perdió el golazo de Panamá. Hola Gallego, hola Sarita, buen día a todos, buen día y bendiciones para todos los oyentes de Criterium Deportes. No lo perdí, estaba ya en transmisión, un golazo de Panamá, creo que uno de los mejores del Mundial, parece un disparo certero, seco arriba del arco francés. Se pone esto un poco complicado para la selección de Francia, no le alcanza a la selección de Panamá para clasificar, pero se pone en un muy buen partido. Veremos cómo la selección francesa logra contravertir este resultado, que lo pone contra las cuerdas de clasificación. Atención con el pase filtrado para Diani, pierna derecha, el balón que se iba desviado por poco, asustando a Jenny Bailey, la guardameta panameña. Y ya que hablaba Camilo de las posiciones, si tiene por ahí las posiciones, porque la vamos a seguir, también estamos pendientes igual del partido entre Brasil y Jamaica, ¿no? Porque ahí también está la noticia, pero si tienen ahí las posiciones, o Sara, cualquiera de las dos, ahí me va informando. La pelota arriba, jugando para Diani, el balón es de Clara Mateo, descargando bien en Vicky Beco, va a meter el centro, pierna derecha, por ahí estaba Diani, el balón que rechazado le quedaba a Clara Mateo, juega la número 12, descargando en Gueyoro, jugando bien para la número 20, el balón es de Francia, juega ahora para Legarrec, metiendo el pase para Elisa de Almeida, dejaba en corto la pelota, recuperaba rápidamente la selección panameña, juego ahora, balón de Karina Valtrip Reyes, jugaba la número 23, el balón por ahí venía buscando asociarse con Marta Cox Villarreal, la autora de ese golazo con pierna derecha, mientras vemos nosotros a Ignacio Quintana, el técnico de la selección panameña, que quiere retirarse con honores y ganándole nada más y nada menos que a Francia. El balón en las manos de Corina Valtrip, jugando bien para Marta Cox, la agarraban por ahí, se quejaba y no pasaba nada con Elisa de Almeida, tocando por el centro, jugando bien Lea Legarrec, perdía la pelota, jugando ahora Deisiré Salazar, el pase filtrado, corriendo Emily Cedeño, jugando para nadie, porque estaba de Almeida, cortando los circuitos de la selección panameña. 6 minutos tenemos, gana Panamá 1-0, sí, tempranito.
Cuénteme, Sara. Ya te tengo las posiciones. Perfecto. En estos momentos va Jamaica de primero, Brasil de segundo, Francia de tercero por fuera y Panamá de cuarto. O sea, la noticia es que Panamá se está quedando Francia se está quedando por fuera. Sí, señor. Estaba asegurando su cupo a la siguiente fase y también atentos porque de este grupo, porque restan solamente ya 2 llaves por definirse, grupos G y H. Y se va reincorporando lentamente la gente a través de Criterium Deportes y más, porque tenemos a Ángela Guzmán. Ángela, buenos días, bienvenida a Criterium Deportes y más. Buenos días, Gallego. Saludos para ti, para todos mis compañeros, para toda la audiencia que está con nosotros en esta transmisión y muy feliz de poder acompañarlos. Un verdadero golazo anota Panamá y está intentando acomodarse en el terreno de juego. Veremos si le alcanzará para mantener la ventaja en el marcador, pero también para mantener el buen juego que está intentando mostrar. Saludos a la gente que está conectando a esta hora a través de Criterium Deportes y más. Nos pueden comentar desde dónde nos escuchan, quién quiere que gane y de pronto, no sé, aventurarse a dar un marcador si quieren. Los leemos a todos aquí en Criterium Deportes y más. Tocando la pelota está el Cascarino jugando atrás. Balón de Lisa de Almeida. Lentamente va saliendo Pauline Perrault, la número 16, guardameta del equipo francés. Tocando la pelota el conjunto galo. No se llena de angustia porque tiene todo un partido por delante. El balón arriba de Elisa de Almeida. Va tocando bien para Selma Bacha. Tocando la número 13 por el centro. Juega. Falta. Pitaba Laura Fortunato. La falta la Argentina. Sobre Selma Bacha. Durísima la falta. Y ¿por qué no? Abrió el marcador Panamá. ¿Por qué no abrirlo, Camilo, después de un tiro libre? Podemos pensar lo mismo. Ahí la falta de Wendy Natis. Es que Francia aún no logra sobreponerse sobre ese gol que le hizo Panamá. Están un poco nerviosos, creo que están pendientes también de lo que pueden hacer ellos, pero depende de ellos mismos como tal, depende de ellos mismas como tal. Puede ser una opción. Francia es una selección que le gusta mucho también el juego aéreo. Veremos cómo puede resultar este tiro libre. Atención con Selma Bacha, mete el centro, la número 13, venía buscando bien, rechazando de cabeza a Wendy Natis. Marta Cox esperaba el rebote, jugando ahora Clara Mateo. El balón pegaba Lea Legarrec, descargaba, o más bien rebotaba en una jugadora rival. Hablamos de una de la selección panameña, Marta Cox, el taquito que venía buscando para Emily. No pasaba nada, recuperaba rápidamente. Selma Bacha juega la número 13, por ahí había una falta, daba ley de la continuidad, tocando el Cascarino, se mete el área Estel, pierna zurda, el balón que pegaba en Wendy Natis, el balón que se va al saque de esquina para la selección francesa. Primer tiro de esquina del partido, primero para Francia. Bueno, se aventura ya Francia, está atacando un poco más, se está preocupando también a la defensa panameña. En pantalla Wendy Natis. Va a venir el balón desde el sector noroccidental. Atención con Selma Bacha, pierna zurda, balón al segundo palo, cabeceaba Wendy Natis, el rebote, el peligro que aún vive. Atención con Lea Legarrec, se metía al centro por ahí, Wendy Natis recuperaba bien de excelente manera, tocando la número 3. El pase era errático, jugando Grace Gueyoro, Selma Bacha, atención con Selma, tocaba atrás para Clara Mateo, jugaba para Grace Gueyoro, se metía por ahí Fortunato, jugando bien la pelota por arriba. El remate de de la número 17, perdón, Lea Legarrec. Y por arriba Francia, pero está avisando de a poco, Sara, se está acercando a la selección francesa. Sí, por ahí se va asomando, pero la verdad, Javier, recalcar el trabajo que está haciendo Panamá, están aguantando muy bien, pienso que Francia todavía no se ubica plenamente en el juego, entonces vamos a ver si logran hacer esa diferenciación, porque de igual forma creo que se está encontrando con una línea defensiva bastante fuerte. El balón que le pertenece a Panamá después de una falta. Va a cobrar en corto Yamira Pinzón, jugando largo al final y se equivocaba en el pase. Le pedía calma a Marta, Marta Cox, sí, de Yamira a Marta. Y no lograban conectarse. El balón que viene recuperando Lea Legarrec, jugando la número 17, descargando en Vicky Beco. Juega por el sector derecho. Atención con la número 23, va a meter el centro, pegaba en una jugadora, creo que es Hilary Jaén.
el balón, no, en la número 23, Karina Baltrip Reyes, estaba cambiada de sector, el balón que se va al saque de esquina para Francia. Segundo del partido, segundo para Francia. Atenta, ahí Jennings Bailey, se mete el área Cascarino, también veo a Beco, va a cobrar por el otro sector, la número 17, hablamos de Lea Legajek, mete el balón al primer palo, pegaban una jugadora de Panamá, rechazaba el peligro, jugando, ahora recuperando de nuevo el balón para Francia, esta es Selma Bacha, pedía una mano, pedían varias jugadoras de Francia, vamos a ver, porque todo se revisa en el VAR, donde está Alejandro Hernández de España, el balón que recupera, tocando ahora la selección panameña, erraban en el pase, recupera rápidamente la selección francesa, jugando Grace Gayor, la capitana de campo, descargando la pelota, rebotaba ahora en Hilary Jaén, sí, y se iba al saque de esquina para Francia. Tercero del partido, tercero para el conjunto francés. Noto, y ya les voy a decir, un poco descuadernada la defensa, como que todo el mundo se repliega en Panamá y quieren rechazar a como de lugar, metiendo el centro, Lea Legajek, templado el centro, por poco teníamos otro gol olímpico aquí en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el balón, no sé si fue tocado, veremos entonces la repetición, se venía cerrando ese centro, sí, la tocó Hilary Jaén, se va al saque de esquina para Francia. Cuarto del compromiso, cuarto para el conjunto francés. Mete el centro Selma Bacha, balón al segundo palo, cabeceando por ahí una jugadora francesa, por poco se metía Marta Cox con el balón y todo, pero estaba bien atenta Bailey. Por ahí cabeceaba la número 2, Mael Lacrar, y el balón que pegaba en Marta Cox. Y noto, no sé si Ángela, si Sara, si Camilo, notan lo mismo que yo, porque Francia está atacando y Panamá se está cerrando bastante. Están ya jugando sobre el último cuarto de cancha y pierde rápidamente el balón además. Cerrarse puede ser parte de una clave después de semejante golazo, pero Sí. cerrarte ante una selección como Francia también va a tener más contras que cosas a favor, creería yo. No sé, Sara también y Camilo qué opinen, pero va a ser muy difícil mantener ese resultado si no le ofreces algo distinto, si no le muestras también algo distinto a la selección que estás enfrentando. Sí, claro. Además, sabemos muy bien que a Francia le puede dar los 90 minutos en esa intensidad ofensiva. Y el desgaste físico también es bravo, ¿o no, Camilo? Defender a ultranza puede ser contraproducente para la selección panameña. Pues es que cerrarse al minuto 15 con un 1-0 a favor, eso puede quedar 5-1, 6-1, donde te cierres tan temprano. Y con este ataque que tiene Francia, es complicado. Hay que proponerle un poquito más. Y con las variantes. O generar un poquito más de susto o de riesgo en el área francesa. Pero no sé, no soy tan partícipe de que se monte una doble línea de 4 al minuto 15 del primer tiempo. Sí, apenas vamos a llegar al minuto 15 y ya doble línea de 4, preocupa eso. Además, el ataque de Francia, que es poderoso por ahora, no rinde frutos, por fortuna para la selección panameña, pero no hay que confiarse. El balón es de Diani, va a meter el centro Cadidiatú, juega con pierna derecha, el balón rechazado, bien por la número 5, Yamira Pinzón, el peligro que sigue en el área panameña, jugando Diani por un lado, por el otro, la marca de cerca, jugando ahora pierna zurda, el balón tranquilita, a las manos la encajonaba bien Jennings Bailey, la marca era de Deisiré Salazar sobre Diani y va a servir la selección panameña de su propio arco porque la tiene la número 12, la guardameta, la portera de las Canaleras, el balón filtrado, atención con Marta Cox, juega la número 10, enganchaba bien, la finta por un lado, por el otro, recuperaba Estel Cascarino, el balón que le pertenece ahora a Maele Lacrar, jugando arriba, ojo que perdía Panamá en la salida, pasa a la línea del medio campo, Vicky Beco, larga bastante el balón, la marca de Panamá, mete pierna derecha, el centro en dos tiempos, bien Jennings Bailey, que cada intervención suya es una tirada al suelo, un poco de aire, recuperar sus compañeras
y a Hervé Renard, que no le gusta para nada la situación, Gallego, pero se nota tranquilo. Cuéntame, Camilo. ya hay unas llaves de octavos de final definidas, no sé usted cuando quiera las decimos, porque encontrando esas llaves hay un dato bastante curioso. Si quiere, de una vez, ya que el partido está detenido por el momento. Bueno, ya hay unas llaves de octavos de final, como lo es Suiza-España, Holanda-Sudáfrica, Japón-Noruega, Suecia-Estados Unidos, Australia-Dinamarca, y la última llave definida por el momento es Inglaterra-Nigeria, a la espera de la definición del grupo F y del grupo H. Pero la curiosidad que le decía es la siguiente: hay dos llaves, Japón-Noruega y Suecia-Estados Unidos. El ganador de Japón-Noruega y Suecia-Estados Unidos se enfrenta en cuartos de final. Y preguntarán, ¿cuál es la curiosidad? Pues resulta que Japón, Noruega y Estados Unidos son 3 de los 4 campeones del mundo que tiene la historia de la Copa Mundial Femenina. Así que 3 campeones del mundo se quedan en cuartos de final, lo cual puede decir que excepto Alemania, que es el otro campeón del mundo, si no se queda, habrá un campeón inédito en este mundial. Alemania también está en el cuadro de abajo, ¿no? O sea, en el cuadro de abajo, sí, a la espera de la clasificación mañana por definirlo. Mañana ese grupo también va a estar candente. Todo puede pasar mañana. Todos tienen posibilidades, ¿no? Creo. Bueno, menos Marruecos. Creo que es muy difícil. Atención menos con el Corea centro del Sur. Eso, menos Corea del Sur, perdón. Sí, Marruecos ganó. Qué pena ahí. Menos Corea del Sur, que tendría que meter como 15,000 goles y esperar resultados. Pero no había visto, creo que tocaría mirar también en los campeonatos del mundo masculinos, pero en el femenino es la primera vez que 3 campeones del mundo se van de una vez entre octavos y cuartos. Pueden ser dos, mismos, ¿no? Pueden ser 2. Solamente. Pasar solamente un campeón. Ahí es Suecia, sí, correcto, 2. Sí, pueden ser 2. Queda uno vivo en cuartos nomás. O por qué no irse todos en cuartos y que al final Suecia dé la sorpresa y que llegue a semifinales. Podría ser otra. Bueno, quién sabe. Todo se puede dar. El balón de FPRC tocando para Mael Lacrar. El balón es de Lisa de Almeida. Mete el cambio de frente. El control que no era bueno por el Cascarino. Logra recomponerse haciendo equilibrio sobre la línea del lateral por occidental. Jugando por el centro Grace Gayoro. Ya le doy paso. Jugando para Mael Lacrar. El balón es de FPRC. Juega filtrado. Atención con Francia. El balón de Lea Legarec. Por ahí se complicaba y venía la marca. Bien de Yamila Pinzón. Ahí saque de esquina. Quinto tiro de esquina del partido. El quinto para Francia. El balón que le pertenece a Lea Legarec. Va a meter el centro. Pierna derecha. Atención con Clara Mateo. Bueno, cambiaron de cobradora. Clara Mateo. Mete el centro, pierna derecha, balón al punto blanco del penal, se levantaba por ahí, no pasaba nada el balón, que recupera tras el rebote Francia. Ahora sí es Lea Legarec, mete el centro, Diani que se levantaba el balón que se va al saque de esquina, no, prefería antes recuperarla, mete el centro de nuevo, atención con Mael Lacrar, el balón al fondo, gol. Dicho autogol. ¡Gol de Francia! El remate de cabeza que sí, que no, que de pronto. Y al final con la pierna derecha creo que le alcanza a desviar bastante. Desiree Salazar, el balón que no podía controlarla. Jenny Bailey se va al fondo. 1-1. 1 para Francia, 1 para Panamá. No, sí. Que alcanza, no, pegó totalmente, quería rechazar la pega, creo que en la espinilla de la jugadora número 6 y empata Francia a los 20 minutos, 1-1 y creo que con eso también hay noticia en el grupo E.
tan Sí, cerca y a la ahí. vez... Dale. No, dale, dale, dale. No, simplemente quería mencionar que tan cerca y a la vez tan lejos de poder mantenerle un resultado completamente fuera de lo esperado a Francia, pero estaba también cantado que en algún momento iba a llegar ese gol del empate. El conjunto francés supo reponerse, pero le va a quedar en la historia, sin duda alguna, ese golazo anotado por Marta Cot, donde no intervenga la mediocampista de Panamá, estaba la arquera lista para volver a quedar en el suelo con el balón en sus manos. Así que Camilo y Sara también, pues para que nos cuenten un poco esas impresiones de ese gol que se veía venir, pero que Francia posiblemente ahora va a seguir mostrando aún más superioridad, esperando poder quedarse con la victoria. Bueno, como lo había mencionado Gallego, tenemos novedad en, en la tabla de posiciones. Pasa Francia en estos momentos con este empate de primero, Jamaica de segundo, y con el marcador de empate en el otro partido, Brasil queda tercero y por fuera. ¿Y sus impresiones, Sara, del gol de Francia? Tú lo dijiste ahorita, ¿hasta cuándo les iba a durar el tema a la línea defensiva del rechazo? Pienso que ahí hubo una falta de comunicación porque como ya lo mencionaba Ángela, la arquera había hecho el gesto muy bueno para tener ya y controlar el balón, pero pienso que hay una falta de comunicación que llevó a este gran error, pero también hubo un muy buen cabezazo de parte de Y Camilo, ya para cerrar la ronda, análisis de este gol, que la verdad desde hace rato veíamos que podía llegar y que estaba cerca. No, lo decíamos, cerrarse ante Francia al primer cuarto del juego era un riesgo y prácticamente un suicidio. Lo empata Francia, digámoslo, temprano. Entonces esa doble línea de cuatro que monta Panamá o la tiene que desbaratar o se le va el resultado largo. Entra Francia a jugar un partido ya mucho más cómodo, con el empate a su favor, con el liderato del grupo también a su favor. Tiene que proponerle un poquito más Panamá, Francia, porque si no, pues el partido se le complica y se le complica de una forma un poco fea. Creo que Francia lo supo hacer, supo entender el momento, quizás un par de minutos donde no entendió ese gol, pero bueno, 1-1 y el que se complica ahora es Brasil, que queda afuera. Está, uy, y con el portugués. Está complicándose, sí. Tiene que buscar el resultado rápidamente Brasil. No es una selección para nada fácil, si no pregúntenle a Francia lo que sufrió y lo aburridor que fue ese partido, porque aburridor en el sentido, a ver, que no hubo goles, que no hubo tantas emociones, pero al nivel táctico, Jamaica lo complicó y bastante a Francia. Está en el campo de juego siendo atendida la número 20, Estel Cascarino, está reventada, emanaba sangre de la nariz y calentaba por si acaso una jugadora en el conjunto francés, creo que es Karchaoui, la número 7. Y no sé, Ángela, si tiene por ahí el dato, de pronto sea por decisión técnica, de pronto veía que Panamá era una selección fácil. Los cambios son por decisión técnica, ¿cierto? Porque yo veía ahí a Sommer, veía a Renard, veía a Karchaoui, que eran titulares indiscutibles en el cuadro francés. De pronto sí es algo más técnico pensando en poder asegurar la clasificación y en sentir que tienen un plantel muy completo. Si bien hay unas titulares habituales que hoy no están, está buscando tener como esa mezcla entre las suplentes y esas titulares también. Creo que le da un poco más de dinámica al juego de Francia y le permite también evidenciar como otras alternativas, otro método de juego a Renard que de pronto le pueda favorecer en algún momento, en una siguiente instancia, y también darle un poco de descanso a sus figuras. Creería que va por ahí. El balón Pero también que, se las pone porque es Panamá. Si claro, fuera además, una, sí, una sí, definición con Brasil o con otro equipo, no le pone estas suplentes
Sí, sí, sí. al rival. Sí, 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 También eso, subestima un también eso hay que verlo. poquito al rival Hervé Renard. Va a meter el centro Marta Cox. Hay falta desde el sector de Oriental. Mete el centro con pierna derecha, balón al punto blanco del penal. Wendinatis cabeceaba el balón, pedía por ahí. Yamira Pinzón el saque de esquina, no. Y por poquito se lamentaba, miraba al cielo. Wendinatis, la jugadora de América de Cali, que por poco facturaba el segundo para Panamá. Y en total, estoy totalmente de acuerdo con Camila porque, bueno, y si era saque de esquina, pegaba, si no estoy mal, en la CRAR, en la número 2. Wendy Natis que se lamentaba. Atención, va a venir el saque desde el pórtico, jugando bien para Elisa de Almeida. El balón que toca para Mael Lacrar. 72% la posesión, 78 o 72, creo que vi 78. Para Francia, el porcentaje de la posesión del balón. Jugando bien por el sector derecho, Clara Mateo. Mete el pase para Vicky Beco. Jugando Dianí, el taco que venía de Dianí. Bien, Riley. El balón al fondo, gol. ¡Gol de Francia! ¡Gol de Kadi Diatú! Dianí, la número 11. Primero con el taco. No se le dio. Bailey que dio el rebote. Y al final reventó esa pelota arriba. Nada que hacer tampoco para la espigada Wendy Natis. Y ya en 28 minutos, Kadi Diatú Dianí mete el segundo para Francia y remonta. Francia tiene 2, Panamá 1 aquí en Criterium Deportes y más. Los dejo sin palabras, el gol de Francia, ¿no? Es que creo que está un poco escrito, pese a que Panamá intente acercarse o intente pasar la mitad de la cancha, está un poco cantado también que esa intensidad y esa presión con la que está buscando jugar Francia en el momento en el que recupera el balón es lo que está siendo determinante. Sí, o sea, creo que va por ese mismo lado de lo que hemos comentado, es una muy buena definición. Y también Dianí creo que merecía ese gol, lo había estado buscando en los otros compromisos y merecía ese gol. Le llega una muy buena anotación, un muy buen pase, y ese sector izquierdo para la defensa de Panamá está siendo demasiado vulnerado. Totalmente de acuerdo, siempre llegan por derecha, pocas veces, bueno, creo que el gol, no mentiras, el centro del gol del primero también viene por derecho, está bastante descuidada por ahí, de hecho le meten también a Riley Tanner, y aunque esté el marcador adverso para Panamá, siguen defendiéndose de manera reacia, no buscan tener la posesión de la pelota, no sé, pero es difícil también exigirle cuando tiene al frente a una selección como la francesa. El balón para Vicky Beco, se mete al área Vicky, mete el centro, balón al segundo palo, rechaza bien la pelota por ahí, Yamira Pinzón, la número 5, jugando ahora Mael Lacrar, mete el centro, Clara Mateo, el balón rechazado por parte de la número 6 de Isire Salazar, pitaba Laura Fortunato, falta de Kadi Diatú Dianí, la que por fin, y también estoy de acuerdo con Ángela, que desde hace rato venía interviniendo para marcar un gol. No se le había dado y en esta ocasión marca de picabarra, como popularmente se dice. Sale a celebrar Wendy Renard también, la que normalmente es capitana del conjunto francés, con Kadi Diatú Dianí, que ha sido bastante incisiva en todos los partidos que ha jugado la selección francesa de Hervé Renard. Y ahora creo que más líder que nunca, ¿no? De este grupo F, Francia. Sí, queda confirmándose que es el líder del grupo. Ya prácticamente no, ya clasificado con este resultado. Nacho Quintana y las dirigidas por el técnico Quintana estuvieron 9 minutos haciendo historia
pero al señor técnico le dio por hacer gracias y parquear una doble línea de 4, parquear ese bus, y en 7 minutos le tumbaron un partido que fue hecho de su historia. Pero bueno, son cosas que uno no entiende de ser técnico. Claro, uno aquí fácil, pero creo que también sabiendo, a ver, no quiero demeritar el trabajo de Panamá porque por algo está clasificada, pero comparando un poco el nivel de Panamá con Francia, le lleva años luz en cuanto a estilo de juego, a técnica, a táctica también, y al nivel de sus jugadoras, que no es lo mismo que nosotros, porque tuvimos poco tiempo para analizarlo, pero Panamá a Francia. Me imagino yo que Ignacio Quintana también dijo, no, ya metimos gol, resguardémonos. Es bastante fácil decirlo nosotros aquí, pero hay que estar allá, en el lado del técnico de Panamá. Hay tiro libre. Está al frente Perissé y está Selma Bacha. Al frente 4 jugadoras del equipo de Panamá en la barrera. Por ahí creo que vi a Riley Tanner. También está Wendy Natis. Está Hilary Jaén. Y está la número 20, Aldriz Quintero. De poco intervenido. Selma Bacha, creo que es la que le va a pegar. Pierna zurda para la número 13. Por el otro perfil está Perissé, mete Selma Bacha. El remate, pierna zurda, venía pegándose al palo. Muy abierto el remate al final. El balón que se va desviado. Se va al saque de meta a favor del cuadro canalero. 32 minutos tenemos ya en Criterium Deportes y más. Gallego. Última fecha del grupo F. 2-1 gana Francia. ¿Sí? Me gustaría que Sara de pronto nos cuente un poco, digamos, haciendo la recopilación de lo que ha sido este grupo, esa novedad, digamos, en cuanto a el fútbol que mostró, o sea, por qué de pronto cambiar la forma de pararse en la cancha, pero también de mostrar el fútbol, por lo menos en el caso de Brasil, y cómo eso fue de forma distinta, cambió totalmente en el caso de Francia. Francia que sufrió en la primera fecha, pero en la segunda ante Brasil mostró un juego diferente y ahora está potenciando aún más esa superioridad. De pronto, estando en los equipos, ¿cómo funciona ese aspecto? O sea, ¿qué se tiene en cuenta también? Bueno, normalmente es muy importante los primeros juegos porque es cuando o sientes confianza o vas dando ventajas. Y la verdad, Francia ha mostrado en esta Copa Mundo un proceso, la verdad, muy llamativo y contrario a Brasil, que en estos momentos está quedando por fuera, está jugándose su otra final, eh, que se mostró débil, sabiendo que es algo, un país potencia en el fútbol y más que todo en el fútbol femenino, entonces pienso que es como algo más mental, ¿sí? Algo que permite a las jugadoras en los primeros juegos mostrarse y darse la confianza. 78, buen análisis de Sara, porque además, bueno, ya lo ha vivido también en los equipos donde ha estado, y más cuando es un torneo corto, en este caso son 3 fechas, y si empatas la primera como Francia sos opcionada, ya empieza la ansiedad a preocuparte, a estar ahí presente en los entrenamientos, en los juegos, y al final supo recomponerse bien la selección francesa. Marta Cox en el suelo, la capitana de campo de la selección panameña, tras el choque con Lea Legaje, creo que sí fue falta, ¿no? Creo que fue a buscarla ahí. Y les decía, la posesión de la pelota, 78% a favor de Francia, 22% solamente para la selección panameña. No, y a este paso se va a ir de largo Francia. Sí, ojo con eso, porque puede ser mayor y podemos tener una goleada por acá. Metía el remate, atención con Dianí, pedía en una mano, no pasaba nada. Penal, sí, penal. Penal, lo vi antes, creo que nadie lo pidió, solamente yo, pero Laura Fortunato señala al punto blanco del penal y señala que hay penal a favor del conjunto francés. La mano creo que fue de Wendy Natis, ¿no? A ver. Me queda la duda. No, ¿de quién pegada. fue, no? No, pero estaba pegada. Para mí, creo que Para mí sí es penal.
Para mí Para no. mí la tiene, Ah, a ver, No, pero es que pita, pero es que no es de Wendy. No es de no es de Wendy. Wendy, sí, pita una jugada antes que sí es penal, en la ah, jugada ya, anterior a la de sí, sí, Wendy sí. Nati, que es penal. Sí, 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 no, si estaban pitando la Wendy Natis no era penal, porque sí la tenía pegada al cuerpo, pero era una jugada anterior. Atención con Dianí, puede hacer su doblete, ¿por qué no? 36 minutos, al frente Dianí, manos en la cintura, se hace gigante. Jenny Bailey, para un lado, para el otro, tiene que tener los dos pies sobre la línea, no decirle nada. Laura Fortunato da la señal. Atención con Cadi Diatú Dianí, mete pierna derecha, el balón al fondo. ¡Gol! De Francia. Dianí, que no desperdiciaba su opción de poner el segundo su cuarta personal, el tercero para Francia. Palo derecho de Bailey. Elige y compra el tiquete equivocado, se lanza su palo izquierdo. Y así, de esta manera, a los 36 minutos, Francia amplía más su ventaja. 3 para Francia, 1 para Panamá, aquí en Criterium Deportes y más. Muy difícil realmente para Panamá tener también ese tipo de errores en defensa en una jugada sin tanto peligro, digamos. Eh, También le va a seguir costando, pero tiene que de pronto intentar encontrar ese punto de equilibrio, a ver si no es mayor la goleada. Va a quedar el golazo, sí, creo que lo vamos a mencionar durante todo el partido, pero más allá de eso, y ahí aprovecho para que también nos den sus opiniones Camilo y Sara. Creo que tiene que haber una especie de ajuste en el cual no le terminen cediendo tanto espacio a Francia. ¿Cómo hacerlo? No encuentro manera, porque ni siquiera esa doble línea de 4 le está funcionando, pero de alguna forma tiene que encontrar Panamá ese ajuste en el sector defensivo. Bueno, pienso que si se lleva el tercero va a ser un día y un partido para recordar el de Denis. Pienso que es la recompensa a todo lo que nos ha mostrado en esta Copa Mundo y Panamá debe cambiar un poquito y sobre todo aprovechar el descanso para plantear bien el juego porque de lo contrario este partido va a tener muchos más goles y pienso que tampoco sería como algo bueno para el tema de imagen de fútbol femenino en todo el mundo. A mí sí me disculpan ser tan radical, pero estás en un mundial, 19 minutos hace historias y te da por parquear el bus atrás. ¿A qué vas al mundial? Quédate en la casa mejor. Sí, no, no se puede jugar con miedo. El fútbol hoy en día te evoluciona y haces un fútbol propositivo los 2, 3 primeros minutos, encuentras el gol y te da por echarte para atrás. La verdad, totalmente innecesario. Y ojalá Francia dé una lección al técnico panameño con una cantidad de goles necesarias como para que él pueda entender que se está jugando un mundial. No sé qué opina Ángel al respecto. Pues yo creo que hay parte de razón, pero también hay una parte de mentalidad que hay que ir trabajando. Y eso va desde el mismo cuerpo técnico hasta las jugadoras también. El entrenador puede mandar un planteamiento, pero también son las jugadoras las que deciden de qué forma adoptan un planteamiento, o mejor dicho, se adaptan a ese planteamiento o buscan alguna alternativa de acuerdo a lo que les esté presentando el juego. Hay que tener en cuenta, es el primer mundial de Panamá, es el debut mundialista y es el primer gol que logran marcar. Es un golazo, volvemos y lo repetimos, pero más allá de eso también puede ser una mentalidad y una especie de un trabajo 50-50,
donde el cuerpo técnico tiene muchísima responsabilidad, sí, pero también va a depender mucho de las jugadoras y de cómo van a mostrar una mejor cara, una mejor imagen ante un equipo que puede ser como lo está haciendo Francia, un equipo completamente arrollador y que te ocupa demasiados espacios con mucha rapidez y con mucha facilidad, pero que aún así, si encontrar la manera, puedes de pronto detener de alguna forma todos esos ataques tan importantes que están teniendo. No sé, ese es mi pensar, es más un trabajo 50-50 adicional a lo que puede hacer y tener en cuenta que esto sí puede ser una lección, obviamente pensando en que Panamá busque estar nuevamente en una Copa del Mundo. Bueno, buen punto. Sarita, pero eso no te llena la sangre caliente, digámoslo, al momento de estar a los 2 minutos ya ganándole a una potencia del mundo como Francia, ya no tienes nada que perder porque ya estás eliminado. Pero de todas formas le estás ganando a una potencia del mundo como Francia, 2 minutos, y no sé, el técnico te manda a echar para atrás. No es Claro, como contraproducente ahí, Sara. y, y es que para que Sara dé la opinión, yo creo que es eso, o sea, termina siendo algo contraproducente por eso mismo, porque te puede jugar muy mal la cabeza y como te puedes relajar, y por eso es que también te vas hacia atrás y decís, no, yo juego a defenderme y a ver qué puedo hacer desde la parte defensiva, cómo me cierro, pero al mismo tiempo es de una u otra manera tengo que intentar en algún momento, y Sara ahí, para que nos dé su opinión, tengo que intentar en algún momento agarrar la pelota y ver cómo puedo salir en un contraataque. No sé, Sara, qué piensa ahí en esa parte, cómo se puede trabajar teniendo en cuenta lo que dice Camilo también de arrancar ganándole una potencia de esta forma. Claro, y es que hablamos de lo que muestran, ¿cierto? Pero a la final no sabemos cómo es la interacción cuerpo técnico, jugadoras, cómo llegan mentalmente, si hay acompañamiento o no. Entonces pienso que también hay que mirar bien con lupa qué verdaderamente es lo que está pasando y por eso menciono el tema del receso. Pienso que poder llegar al camerino y que las jugadoras mencionen lo que han bebido y el cuerpo técnico mencione lo que ha visto, también les va a facilitar ese tema de comunicación. Claro, y creo que en el camerino va a ser importante esa charla, ¿no? Ahorita en Panamá. ¿Qué les va a decir Ignacio Quintana? ¿Qué va a decir Wendy Natis? ¿Qué va a decir Marta Cox? Porque eso es importantísimo. Es decir, ya estamos jugadas, mostremos algo mejor, intentemos jugar más al fútbol, no sé, tengamos la posesión. Creo que va a ser importante esa charla técnica, más para Panamá que para Francia, que ya está ganando y que ya está con todo el pie y el cuerpo y todo en octavos de final. Jugando. Pero ya que puede decir el técnico, lo de No, decirle al pero, momento pero, pero levanta la cabeza, Camilo. del primero, pues Claro. no sé, puede ser que sí, pero es muy difícil, o no sé, Sara, ¿qué opine? Es muy difícil ya para las jugadoras de Panamá perdiendo 3-1 cuando lo iban ganando 1-0. En el momento de pronto de que el técnico pudo haber dicho algo, fue cuando se ejecutó el primer gol, pero pues ya en el intermedio con un 3-1 en contra, eliminadas, ahí sí como se dice, inserte el meme de Pacheco. El balón que venía desde el saque de esquina, ya lo va a referenciar ahorita Ángela cuando tengamos tiempo. Selma Bacha jugando para Dianí, de nuevo para Bacha, por ahí está en corto, queriéndose asociar de nuevo con Dianí. El balón que prefiere jugar atrás para De Almeida, mete el remate. Bueno, vamos a elegir a la Cadidiatú Dianí del primer tiempo, sin influenciar, no quiero influenciar a nadie, Camilo, ya lo sabe usted, yo no acostumbro a eso, pero ¿quién es la Cadidiatú Dianí del primer tiempo, Sara? En estos momentos me voy por la goleadora del partido. Vea usted, sin influenciar, ¿no? Porque yo soy incapaz de hacer eso. Ángela, ¿quién es para usted la figura con criterium de este primer tiempo? Sí, creo que también me quedo con la goleadora, con la del doblete, pero me ha gustado mucho el partido de Selma Bacha, generándole mucha rapidez en el juego, y también me ha gustado
lo que ha hecho Clara Mateo. Concuerdo con lo de Selma Bacha. De hecho, en el partido contra Brasil creo que fue también una de las destacadas. Camilo, para usted, la figura con criterium de este primer tiempo. La figura ya es Gianni, pero yo sí me quedo con Lea Legarrec. Parece que ha hecho un partido casi que perfecto. Ha generado un buen juego con la pelota en los pies, ha generado velocidad y trata de sacar el equipo desde atrás, así que para mí es Lea Legarrec. Bueno, para mí la figura es Diani, creo que en eso concordamos todos. Atención que ataca Selma Bacha, porque ya va a dar unas moneditas como lo haría Luisa. Saludos a Luisa que está transmitiendo el partido entre Brasil y Jamaica. El balón que no podía alcanzar Marta Cox, la número 10, la capitana de campo. Y el balón al saque lateral pertenece a Francia, jugando atrás para Grace Gueyoro. Recuperaba por ahí Deisiré Salazar. La figura. Ya la dijo, ¿no, Diani? Sí, no, creo. Creo que ya Sí, la había sí, dicho. Sí, correcto, eso. qué pena. Es que estoy teniendo No, acá el audio. Es correcto, es correcto. tranquila. Listo, sí, no, ya había dicho también. Entonces creo que concordamos todos en que es Diani, pero también buen trabajo, además de Legajec, además de Selma Mache, que lo decía, le respondía Ángela que desde el partido pasado había hecho un muy buen partido. Creo que también hay que destacar el trabajo que ha hecho Vicky Beco, que bien o mal ha hecho los pases filtrados y creo que en un gol interviene, no sé si en los dos interviene, pero en uno sí mete el centro para que después facturen en uno de los 3 goles. Creo que facturan, creo que juega en 2. Vamos a ver la repetición ahorita y creo que sí interactúa en 2 jugadas de gol. El balón rechazado por una defensora panameña, pegaba en Clara Mateo, se va al saque de portería a favor de la selección panameña que pierde 3-1 en Gallego. 16 minutos. Le dieron la vuelta. Cuénteme, Ángela. Ahora que usted mencionaba a Selma Bacha, creo que para mí, desde que regresó, porque ella estuvo en duda, desde antes de comenzar el Mundial por una lesión que sufrió en un entrenamiento, ha sido realmente como el alma del equipo. O sea, ha llevado a Francia a tener como muy buen juego, a manejar mucho más la pelota y sobre todo a jugar por las bandas y a estar cambiando constantemente de sector, lo que le ha permitido también mayor amplitud en el juego. Correcto. Y hablando de Selma Macha, tiene saque de esquina para Francia. Sí, señor. Séptimo tiro de esquina, séptimo para Francia. Mete el centro Selma Bacha, por ahí estaba buscando Lea Legajec. Laura Fortunato ya mira su cronómetro, falta 1 minuto de los 5 que adicionó Selma Bacha. Por ahí está apareciendo Diani, se asocia con Bacha, toca en corto, jugando atrás, balón de Lea Legajec, metiendo el centro, balón al punto blanco del penal, el balón al fondo. ¡Gol! Para ahí ayudarle a Camilo. ¡Gol! De Francia. El centro, porque era un centro, de Lea Legajec. No podía conectar la lisa de Almeida que hacía la finta, la sobraba. Le hacían falta unos centímetros de más. Y engaña por completo a Jenny Bailey. El balón adentro. Nada que hacer para la guardameta panameña. Y ojo que se viene la debacle. 4-1. 4-1 gana la selección francesa a la selección de Panamá, que comenzó ganando con un golazo de Marta Cox. 4-1 aquí en Criterium Deportes y más. Estaba cantado. Adelante, muchachos. Los escuchamos con el análisis. Finaliza el primer tiempo y ya vamos a tener tiempo para el análisis. Francia que gana y golea 4 goles por una exhibición del conjunto de Hervé Renard, de la selección francesa y de sus dirigidas. 4-1. Marta Cox está desencajada. No sé con quién estaba alegando, pero
creo que era con sus compañeras, ¿no? Un poco, bueno, no sé. Termina el primer tiempo, partido de la última fecha del grupo F, gana y golea y gusta y de todo la selección francesa a Panamá. Vamos a un corte comercial, ya venimos con el análisis de Camilo, de Sana, de Ángela, y si me dejan intervenir, mío también, aquí en Criterium de... Hola Jennifer, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien. Nos encontramos aquí en La Lora. Ok, ya nos vemos. Hoy me invitaron a La Lora, un sitio muy agradable con buena atención y un amplio menú. Aquí encuentras asados, tostadas de plátano, salchipapas, maíz dulce, hamburguesas, perros calientes, cerezadas, gaseosas, jugos naturales y todo es súper rico. Además, aquí puedes tomarte unas fotos muy bonitas para tus redes. Están ubicados en la calle 26B, número 32B, 19, en el barrio El Jardín. Y también cuentan con servicio a domicilio. Bueno, regresamos de esta pausa comercial y Ángela, no sé qué opina usted, ya lo veníamos hablando bastante acerca de la selección panameña, de la selección francesa y de meter el carro ya, el bus, en doble bus, ¿no? En los primeros minutos después de ese golazo de Marta Cox, pero ¿cómo podemos analizar a Francia también, la mentalidad y cómo reponerse de ese marcador adverso que al minuto uno tenía cualquier planteamiento que uno tenga ya analizado o, digamos dicho a sus jugadoras? Yo creo que nadie se esperaba que Panamá saliera de esa manera, a pesar de que sí había tenido momentos principalmente ante Jamaica, donde tuvo para ganar, donde tuvo para marcar algún gol, donde sí había manejado un poquito más los hilos del partido, pero nadie se esperaba que fuera Panamá quien arrancara jugando de esa forma, y mucho menos creo que haciendo un golazo como el que hizo Marta Cox. Ahora, si analizamos a Francia, creo yo que la jerarquía y el liderazgo que te permite tener, creería que el mismo entrenador, al dar la confianza, de pronto como ustedes lo decían ahora, como lo mencionábamos en esa primera parte, y era de pronto listo, me veo mucho más superior a mi rival, como que siento que, bueno, Panamá no me va a hacer tanto daño y voy a meter casi que a toda mi suplencia. Pero más allá de eso es también darle la confianza a su equipo y verlo desde esa perspectiva, desde, bueno, tengo la posibilidad de en algún momento ir alternando y sé qué jugadoras me van a aportar a esa idea de juego que estoy buscando plantear, porque más allá de que Francia es potencia,
con el partido que hizo ante Brasil, con el partido que está haciendo hoy, creería que también, o incluso antes de arrancar el Mundial, también sonaba como favorita al título. Entonces esto lo que hace es revalidar un poco más toda esa idea, todas esas declaraciones que se tenían de cómo el conjunto galo puede llegar a instancias finales y cómo podría también marcar la diferencia, que es lo que se ha notado en este grupo. ¿Le faltó en el primer partido? Sí, porque Jamaica para mí fue más en muchos momentos del juego y le planteó un esquema que por ahí ellos no se imaginaban. Entonces, no sé, Camilo, Sara, también pues Gallego, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? O sea, le, le da confianza también a sus suplentes, pero aún así las suplentes responden. Eso pues obviamente para poder analizar a Francia principalmente, porque hemos hablado un poco de lo que ha sido el juego de Panamá y de cómo se ha tirado atrás y se ha escondido, algo que no se debe hacer. Pero porque el 1-0 y el 2-0 son los resultados más engañosos que hay en el fútbol. Pero más allá de eso es, le das la confianza a tus suplentes y te están respondiendo. Entonces, ¿para qué más está Francia sabiendo que tiene un plantel tan completo? ¿Cómo lo ven ustedes? No, Francia en esta Copa Mundo nos está poniendo a imaginar otro posible campeón, sí, ahorita tienen referencia entre Alemania, eh, Japón, pero encontrar a una Francia candidata a seguir avanzando por lo que nos ha mostrado es posible. Ahora bien, Panamá lo estaba haciendo muy bien en su gol hasta sus 10 minutos, es lo que estaba entre comillas normal que estuviera aguantando un poquito, pero ahora yo veía a la, a la referente y a la jugadora que la verdad me ha sorprendido bastante con su buen fútbol, la capitana de Panamá, y la veía un poquito descompensada, ¿sí? Descompensada a nivel anímico. Entonces era lo que hablábamos ahorita un poco de cómo llegan este cuerpo técnico, estas jugadoras como equipo eh, en estas instancias, porque me imagino que pues, no importa que tú estés eliminado, que te hagan 4 goles, también llega pegando y te frustra y te llega a cuestionarte, ¿sí? ¿Qué está pasando con el equipo? Y pienso que ahorita Francia eh, puede estar un poco más tranquila porque está pasando como líder, pues gracias pues que al otro partido está empatado, pero Panamá también tiene que pellizcarse porque no es este partido como mundial, es su proceso, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar en ese proceso con esto que están viviendo? Camilo, ¿lo escuchamos? A lo que dice Ángela, sí hay que mirarlo desde dos ópticas y creo que desde las dos ópticas son válidas. Una selección francesa, como lo dijimos, fuera otro rival, no le ponía estas suplentes. Digamos que al ser Panamá un rival un poco más accesible, pues se dio Francia no la necesidad, sino el lujo de poner estas suplentes que le están respondiendo. La cuestión es que a los 2 minutos ya Francia iba perdiendo 1-0. Entonces, si Panamá hubiera aprovechado esa ventaja, porque es que no solo fue el gol y ya, estuvo un par de minutos más, 8 minutos más, con el resultado a su favor, y no quizás sometiendo a Francia, pero sí de pronto haciendo que Francia estuviera más nerviosa, porque Francia no encontraba como ese camino, incluso lo dijimos acá en los comentarios, Francia sintió el gol de Panamá a esos minutos, como al señor técnico le dio por parquear ese bus atrás, creyó que poner ese doble piso con eso era suficiente, y Francia le está dando ese golpe de autoridad. También hablábamos Gallego, Sara y Ángela
¿Qué podía decir el técnico de Panamá ahora en el entretiempo a las jugadoras? Yo le voy a resumir en 15 segundos qué les puede decir. Lo que puede hacer el técnico de Panamá es decir, tocar la puerta del vestuario de Francia y decirle a Renat, por favor, ya no nos metan más goles. Volver al camerino de Panamá y decirle a las muchachas, listo, ya hablé con el técnico de Francia, no nos van a meter más goles. No puede decir absolutamente nada más. Lo tuvieron todo y lo dejaron perder. Entiendo la participación de Panamá, pero ahí es donde yo voy y admito que no soy partícipe del fútbol de este tipo de selecciones que te arman una doble línea de 4. Para mí, en mi concepto, ese famoso 4-4-2 ya debe ser abolido y determinar como obsoleto en el fútbol. Estás jugando quizás uno de los mundiales más modernos de la historia y te da por jugar 4-4-2 después de arrancar ganando 1-0. Entonces ahí es donde yo digo que también nos falta mucho la mentalidad y ahí sí me gustaría saber un poco la opinión de Sara, que ha tenido pues, la oportunidad dentro del campo de determinar diferentes culturas futboleras en la parte mental, cómo manejar o cómo el fútbol, no sé, de esta parte del mundo pueda entender que así sean 2 minutos, 8 minutos o 10 minutos, y demás compañeros también para conocer su opinión, saber que nos enfrentamos de tú a tú o que generamos mucho más juego que lo que de pronto generó una potencia mundial. Es que yo creo que nosotros tenemos el cuento, pero no nos creemos. No sé ustedes qué opinen. Sí, sí, eso pasa porque inconscientemente tenemos como esos niveles, ¿sí? Es como lo que hemos visto toda la vida, es como decir que eh, u- no nos sorprende, la verdad, que Sudáfrica haya pasado, ¿sí? Y haya dejado, por ejemplo, eliminado a una Italia, ¿sí? O sea, son cosas que no es tan mal pensarlas porque ese es el rating, o sea, por eso se quedan campeones, ¿sí? O si no, todos seríamos buenos, porque entonces ya tú haces referencia, ve, pero entonces Alemania está peleando el puesto y también fue campeón del mundo, o sea, como que esos cuestionamientos que hoy en día están bien hacerlos, que en el fútbol son normales, pero que por ejemplo esta Copa del Mundo nos ha dado muchas sorpresas, ¿sí? Entonces pienso que tampoco es como ver lo malo, ver lo bueno, sino como creérselo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, Colombia, ¿cuándo iba a imaginar que iba a quedar, eh, no sé, campeona, subcampeona, lo que están soñando ahorita con la Copa del Mundo? Pero han llegado al Mundial a mostrar eso, ¿sí? Hablando de Colombia, hablando de Sudáfrica, o sea, Panamá clasificó y con ese mérito había que creérsela de poder mostrar todo lo que en este mundial nos ha dado y nos ha puesto en estos grupos a pensar bastante y eso es lo que lo hace también muy dinámico y muy bueno para la audiencia para verlo, para estar conectados. Entonces, ahorita se trata más que cualquier cosa de la mente y se los he mencionado varias veces, se trata de la mente, de qué manejo le dan a la mente y cómo logran salir adelante después de esto. Yo creo que ya no pueden reversar ese marcador del 1-0 que tenían, pero pueden hacer algo en estos 45 minutos que restan. Así es, bueno, muchas gracias a todos por sus opiniones, por su gran análisis de lo que ha sido la primera parte. Ya en un momento estaremos referenciando 2 cambios en la selección francesa y también en la selección de Panamá. Ingresó la número 19 por el lado de Panamá, ya para darle paso a Gallego. Se retiró Salazar, la jugadora del autogol. Ingresó la número 19 Cedeño. Y por el lado de Francia ingresó la número 10 y la número 18. Se retiraron justamente Selma Bacha y ya le referenció la otra, entró Aseyi y Magri.
la número 10 en Francia. Gallego, los micrófonos todos suyos para el relato de esta segunda parte. Perfecto, Ángela, muchísimas gracias. Antes de comenzar, ¿a quién prefieren en caso, bueno, primero, piensan que Colombia, ahorita me responden, pero piensan que Colombia va a pasar primero o segundo del grupo y con quién prefieren enfrentarse, con Brasil o contra Jamaica? Creo que ninguna es dura, pero ya ustedes me responderán. El balón atrás recuperado por parte de Elisa de Almeida. Ya voy aquí a acomodar toda la plantilla porque hubo varias sustituciones comenzando el segundo tiempo, más bien la segunda mitad de este compromiso. El balón que le pertenece a la selección francesa. Por ahí, la número 18, la recién ingresada, hablamos de Viviane Asselli. Creo que ella reemplaza a Selma Bacha, ¿no? Creo que ella es más tirada por un costado. Sí, señor. Y se retiró Gueyoro, la número 8, ingresó Macri, la número 10. Perfecto. Amel Mahri. Ahí ya está anotada. Y el balón que le pertenece entonces a la selección panameña porque se va al lateral. Reposición manual defensiva a favor del cuadro canalero. El partido por el otro costado. Hablamos de Brasil y Jamaica. Está 0-0. Todavía no se mueve el marcador. Y en este partido ya tenemos 5 goles en la primera mitad. ¿Cuál ha sido, no sé si tienen por ahí el dato, la goleada más grande de este campeonato mundial? El balón filtrado para Diani, que ya tiene 2, quiere el triplete, metía el centro, bien el balón rechazado por parte de Yomira Pinzón. Juega Amel Mahri, quería asociarse con Cascarino, el balón que se va al saque lateral. Repone entonces de manos y en su propio campo el conjunto panameño que cae 4 goles, iba a decir 2 goles, no, 4 goles por 1. No sé si tiene por ahí la goleada, eso, les escucho. Adelante, Camilo. El 7-0 de Holanda a Vietnam, el día de ayer. 7-0. Pensé que había habido una goleada mayor. Bueno. No, es que las goleadas han sido China 1, Inglaterra 6, Vietnam 0, Holanda 7, Noruega 6, Filipinas 0, Suecia 5, Italia 0. Una de Alemania también hubo, ¿no? España 5, Zambia 0, Alemania 6, Marruecos 0. Esas han sido las goleadas. Y Japón 5, Zambia 0. Esas han sido las goleadas de este mundial. Bastantes, claro. Y más para un campeonato mundial donde uno, a ver, yo sé que a veces se dan sorpresas en las eliminatorias, pero pues el nivel de un mundial tiene que ser bastante alto. Hay saque de esquina a favor del cuadro francés. Sí, señor, el octavo tiro de esquina del partido, octavo para Francia. Todos para Francia. Ahí está Laura Fortunato de Argentina diciendo, no se agarren, que los estoy viendo a todas. Mete el centro, Clara Mateo, punto blanco del penal, rechazando Wendy Natis el peligro. Por ahí se acerca Riley Tamer, la panameña y también con nacionalidad estadounidense. El balón que recupera Francia, jugando bien por el centro, aparece Elisa de Almeida. Mete el cambio de frente para Clara Mateo, le asustaron. Vio a alguien de blanco porque la pasó muy segura de cabeza. Quería conectarse con Vicky Beco, el balón al final, que se va a los pies de Jenny Bailey. Ojo que están revisando algo, ¿no? Le dice ahí Laura Fortunato, deme un momentico, me están llamando del VAR, voy a revisar qué sucede, porque hay un posible penalti. No lo vi, la verdad. Bueno, lo va a revisar. Va a revisar Laura Fortunato. ¿Lo vieron ustedes? No, señor. Bueno, vamos a ver cuál es la jugada. Porque Laura Fortunato está ahí revisando en el on-field review. Mano de Wendy Natis, ahora sí. A ver. Se levanta, abre los brazos. Sí, penal. Penal tan grande como el canal de Panamá. Penal tan grande como el robo de Panamá a Colombia. Grandísimo. No sé si tiene otra opinión Ángela y Sara. Creo que es penal. No, es penal clarísimo, clarísimo. Claro.
Le pegan la mano muy, muy evidente. A ver, after. Se le olvidó el inglés. A ver, sí. 3. Ahí está. Punishable, handball, number 3. O sea, mano penal, no, mano punible, ¿no? De Wendy Natis. Penal para Francia. 50 minutos. Por eso les comentaba, goleadas más grandes. Pónganle la marquita esta, porque se puede venir el quinto y creo que no va a haber otra, ¿no? Creo que va a conseguir triplete Kadidiatou Diani. No sé quién más pueda cobrarlo. Sí. En estas instancias que lo cobre cualquiera. La capitana ahora porque salió Grace Gayoro. Al frente está Jenneth Bailey. Lo va a cambiar de palo. El pasado lo tiró al palo derecho de Bailey. Respira profundo. Va a tomar carrera Laura Fortunato. Da la señal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Y se alisa para cobrarlo. Pierna derecha. Atención con Diani. El balón al fondo. Nos cambió de palo. ¡Gol! ¡Gol de Francia! Kadidiatou Diani no cambió de palo. Para allá mismo se lanzó Jenneth Bailey, pero no logró alcanzarla, solamente la vio pasar y vencer su portería por quinta vez a los 51 minutos. Francia arriba 5, Panamá 1 en Criterium Deportes y más. Gran definición desde el punto penal. No habíamos visto la jugada, la mano de Wendy Natis, pero muy buena definición. Como decías, Gallego no cambia el palo y bueno, sigue ampliando la ventaja en el marcador el conjunto francés. Okay, excelente definición para haberle pegado con el borde interno. Sí, y Camilo, no sé, creo que no, bueno, en un penal y la cara de Ignacio Quintana lo dice todo, poco nada puede hacer. Pero es que lo que le está diciendo el asistente es, parqueamos el bus atrás, pero se nos olvidó cerrar las ventanas, porque por ahí están entrando todas. Por ahí entró todo el frío. Ya, ¿qué más puede decir? 5-1, bueno, ya terminaba el partido, ya no hay nada más que hacer. Aguantar estos 37 minutos. Sí, aguantar y a la de Dios, como se dice, ya que le metan mal, porque esto se va más de largo. Es que no cambia, lo que me parece increíble y hasta insólito, es que no cambia ni siquiera planteamiento, ni mostrando un poquito más. Y esto se va más de largo, 2, 3, hasta más goles puede ser. Si Francia no le da por... Es que ni siquiera, ustedes lo miramos, ni siquiera Francia está al 100% ya, y aún así ya tiene 5. O sea, y ya no hizo también... Ni al 50% ya de lo que puede mostrar, ya. A jugar y a mirar a ver cuántos más goles vamos a hacer, y en efecto van a ser más. Pero no, está media máquina Francia. Y ya hizo 2 cambios también. Mahrey, que inició como titular en el primer partido contra Jamaica, no le fue bien, y la mandaron al banco, y a Seji, que también entró como suplente. Saque de esquina, va a cobrar, toca con pierna derecha buscando de Almeida, el balón que le cae a Clara Mateo, remata con pierna derecha, el balón que se va desviado. Ángela, referenciamos ahí el córner y voy con una estadística del Mundial femenino. Bueno, ese fue el tiro de esquina número 9 del partido, 9º para Francia. Y qué dato le puedo tirar. No, que yo le iba a poner una... bien pueda. Sí, no, arriba ya se pone también Diani con este gol, ¿no? El triplete que marca ya de penal, 2 de penal, pero igual, hay que marcarlos.
y con el gol que también de Picabarra logra Dianí, comparte posición con Alexandra Pop, con Lauren James, con Ari Borges, con Jill Roord, con Amanda Ilested y con la noruega Sophie Haug. En punta está Hinata Miyazawa, la japonesa, que tiene 4 goles, pero ya estaba por allá abajo, estaba olvidada Kadidiatou Dianí, y ya con este partido de Panamá se pone en la vanguardia de la tabla de goleadoras. El balón por el centro, jugando ahora Amel Mahri, descargando para Seji, juega la número 18 a Seji, enganchado a la marca, por ahí estaba presionando la Karina Valtrip Reyes, prefería jugar por el centro para Amel Mahri, jugando para Lea Legarrec, atrás para Elisa de Almeida, descargaba en Mael Lacrar, juega la número 22, hablamos de FPRC, el balón para Vicky Beco, jugando para Clara Mateo, juega la número 12, mete el centro, balón al segundo palo, buscando a Seji, el rebote que le queda ahora está el Cascarino, se mete el área Cascarino, mete el centro, Cascarino para Vicky Beco, bajaban el balón para Clara Mateo, no era bueno el remate, sí, el rechace del peligro de la selección panameña, jugando bien la número 14, Carmen Montenegro, que pensé que no estaba en el partido, pero sí, jugando Legarrec, el balón para Clara Mateo, juega la número 12, se mostraba por ahí Vicky Beco, mete el centro, Clara Mateo, se va muy ancho, nadie de Francia que lo lograra conectar, el balón que se va tan ancho al lateral, saque por el sector de oriental para la selección panameña. Vemos a una de las que recién ingresó, Linet Cedeño, y se alista doble sustitución. Están ahí las jugadoras en zona de recambio en Panamá. Un afro prominente. No recuerdo bien el número, pero sí se destaca por eso a la número 18. Y entra también la número 8. Vamos a ver quién saldrá para realizar esta sustitución. Se alista entonces cambio. ¿Quién entra y quién sale? Ángela, tiene por ahí referenciados. Sí, señor. Se va a retirar con la número 19. Con la número 10, con la 14, número 14 Montenegro y con la número 7 Cedeño. Ingresan con la número 8 González y la número 18 Hernández. Le tengo un dato. Este es el 4º torneo consecutivo de la Copa Mundial de la FIFA Femenina, donde Francia logra clasificar, alcanzar a esa fase eliminatoria. Es el 4º torneo en el que logran avanzar de la fase de grupos. Perfecto. Buen dato ese. Y pinta como una de las opcionadas, ¿no? Para llegar al menos a la final de la Copa del Mundo. Sí, señor. Así como lo mencionábamos ahora en el análisis, creo que tiene pinta de favorita. Lo tenía un poco antes de arrancar el Mundial y lo empieza a ratificar con esta clasificación y con este juego que ha mostrado. No convenció tanto con el juego contra Jamaica, pero ha ido montando y ha ido subiendo el nivel, más bien, perdón. Contra Brasil, partidazo se jugó, y ahora, como lo decía Camila ahorita, comenzó sí presionado por el gol al primer minuto, se le hizo otro cambio en Francia, comenzaba así presionado al primer minuto, pero después tranquilita fue enderezando el camino y logró ahí por ahora la goleada 5-1. Atención con Pericet, metía el centro para Vicky Beco, no alcanzaba tampoco. Creo que Vicky se merece su gol. Ha hecho bastante, la número 23 para la selección francesa. Había una falta o había una jugada tendida. Es Wendy Natis. Ahí está estirando. Le dice su guardameta Bailey que se levante, que rápido. Y hay sustitución en Francia. ¿De quién se trata? ¿Sale la goleadora? Sí, señor. Se va a retirar la goleadora, la del hat-trick y capitana que tenía la cinta. Mientras ahí se repasan todos los goles que ha anotado. Compañeros, ¿qué les parece, Camilo y Sara, ir refrescando esas zonas? Bueno, más allá de cómo está el partido ya con ese marcador tan amplio, pero también qué tan importante es
pensando en lo que va a ser ese siguiente partido por los cuartos de final. Cuando le cuento que ingresa la número 4, Facer, ya le cuento un poquito más de esta jugadora. No, muy importante que tengan una plantilla completa, porque en torneos tan cortos como es un mundial, la fatiga cansa y bueno, poder darle rotación a todo el equipo hace la diferencia en esos pequeños detalles que llega a cada equipo y Francia puede tener esa oportunidad. Camilo, ¿qué opina? Estoy mirando ya lo que viene como tal para segunda ronda, porque ya pues del partido no es mucho lo que hay que decir con este poderío francés, pero hablábamos de los enfrentamientos entre campeones del mundo y las llaves que quedan muy tempranas ya en este mundial. Pues habría otra que sería Francia-Alemania. Entonces, Eso, precisamente más eso es lo que decía ratifica. preguntar. Camilo, Claro, qué pena. Tranquilo. No, que si preferían clasificar de primeros o de segundos en el grupo H. Pues por cómo está la situación y desde mi punto de vista personal, yo prefiero enfrentar a Jamaica por cómo se viene, porque es que ya viene una Francia como está, y ya le hago una pregunta a Sara especialmente. Pues mire esa llave que viene, Francia-Alemania, o sea, otro campeón del mundo puede quedar afuera, lo cual ratifica, y estoy casi seguro, casi convencido, que habrá un campeón del mundo diferente este campeonato. Ya estoy haciendo un cálculo para darles ahora un dato histórico. Y pues es complicado. Ahora lo otro, mirando el tema de Colombia empatando o ganando nuevamente, pasa como primero de grupo. Se enfrentaría a Jamaica. Y el dato curioso de Jamaica es que tiene un gol a favor, 0 en contra. O sea, con un solo gol, Jamaica está clasificando a segunda ronda. Buen dato ese. Sustitución en Panamá, entra el número 16, Rebeca Espinosa, sale Wendy Natis, la jugadora del América de Cali, balón arriba, jugando por ahí. La número 19, Linet Cedeño, hay falta sobre Riley Tanner. ¿Penal? ¿Qué pito? No entendí muy bien. Pito penal, ¿no? A ver. Sí, señor. Penal para Panamá. Sí. Penal para Panamá. Claro, la arrolló con todo de Almeida. No le dejó oportunidad, ni duda alguna, a la central argentina Laura Fortunato, que pita penal a favor de la selección panameña. Va a haber otro descuento. Bueno, se fue el bus. Arrancó el bus. Erika Hernández. La número 18, los simpatizantes, no sé, de Australia. Bueno, atención, pierna derecha, el balón al fondo. ¡Gol! ¿Qué pasó? Dice que qué pasó, que no entienden. ¿Fue gol o no fue gol? No vale. ¿No vale? Ah, bueno. Era Yamira Pinzón. No sé si hubo invasión. No creo entiendo que muy era bien que Laura Fortunato no había pitado. Ah, ok. Sí, no fue muy clara la señal de la jueza. Bueno, ahora sí. Yamira Pinzón. Ahora sí, Silva con la jueza Laura Fortunato. Pinzón, el balón al fondo. ¡Gol! Arrancó el bus. ¡Gol! ¡De Panamá! 7 goles en este compromiso. 5-2. Descuenta un poco Panamá. Otro para la honra. Panamá, que tiene 2. Francia 5 aquí en el Criterium Deportes y más. Me vuelvo un poquito fan, salgo un poquito del rol y creo que es bastante bonito ver cómo se acerca todo el banco de suplentes a celebrar ese gol,
porque le estás marcando 2 goles a una potencia, a un equipo que es favorito. Se celebra con un baile también y es bastante bueno. Es un debut de Panamá, es intentar mostrar un poco de cómo se va progresando respecto al fútbol panameño, respecto a una liga local y cómo con más apoyo esta selección puede hacer mejores cosas en una próxima cita orbital. No sé qué piensan Camilo y Sara, también Gallego, un pequeño análisis de lo que es el gol, pero también el poder celebrar y poder disfrutar de este debut de esta manera. Siempre, sí. Bueno, Sara, dale. No, por favor, dale. Oh, no, dale, te escuchamos. No, iba a decir que me encantan esos penaltis cuando son fuertes y con carácter. Panamá tiene un muy buen proceso y ahora es cuando tienen que motivarse por su presentación en un mundial y vea, dejar huella en su último partido, ¿no? Entonces pienso que tienen que jugar estos minutos que les restan como si partieran de que es su primer y su último mundial, como un momento único, un instante que tienen que recordar. Entonces que lo jueguen como patearon ese penal. Les iba a Sara, decir pero ¿cómo que hace? Dale, Gallego. les iba a decir que Laura Fortunato no era mucho de sacar amarillas. De hecho, tiene un promedio de 1.79 por partido y por ahora ya sacó la primera al minuto 66, claro. Ha sido un partido limpio, no ha habido mucha fricción. Yamira Pinzón, la autora del segundo gol de Panamá, es la que recibe la cartulina amarilla tras la falta de Vicky Beco. Y ahora sí lo escuchamos en Criterium Deportes y más a Camilo Galvis. Tengo 2 preguntas para Sara específicamente y también muchachos para que podamos complementar todos. Desde el punto de vista de Panamá, ¿cómo hacer que esta goleada o que esta participación en el Mundial no sea el fin de un proceso, sino que sea el inicio de uno mismo, de uno más grande? ¿Por qué? Porque es por lógica que los muchachos están ahí prácticamente que habiendo llegado con las uñas. Pero ¿cómo hacer para que Panamá pueda tener un proceso un poco más productivo, un poco más entendible de que sí se pueden hacer las cosas de una mejor forma? Y también no sé si este resultado tan abultado relaje a Francia para lo que viene o no. ¿Cómo puede trabajar Francia esa parte? Por el momento se enfrentaría a Alemania, pero de todas formas dirá, bueno, fui la mejor, la primera en mi grupo, goleando, gustando, dejando afuera por el momento a Brasil. No sé si eso se puede hacer contraproducente o no. Ambas preguntas como para poder debatir entre todos, pero sí me gustaría la opinión de Salta, que es la que lo vive eso dentro del campo, ¿no? Bueno, no, en primer lugar pienso que el proceso cambia, porque ahorita mencionaban que el técnico, este es su último partido, entonces de alguna forma el proceso va a cambiar. No estoy diciendo que se vayan o lleguen jugadoras, estoy diciendo que por lo menos en el cuerpo técnico va a cambiar un poco la estrategia, la mentalidad, ¿cierto? Panamá tiene que entender que lo hizo bien, ¿sí? O sea, que lleva su proceso, que tiene una buena liga, que ha apoyado mucho el fútbol femenino y que llega a una Copa Mundo mostrándose, ¿sí? Entonces pienso que todo es un proceso, ellos ahorita tienen que intentar fortalecer esa parte mental y prepararse para quien llegue como ese nuevo líder que las guíe por esa nueva estrategia. Pienso que tiene jugadoras muy interesantes que pudieron haberles exprimido un poco más, ¿sí? Y haber hecho otro tipo de fútbol, hablo ya más tácticamente, pero de eso se trata, ¿cierto? Y pues a la segunda pregunta, pienso que ahorita yo veía incluso como en los gestos y como en todo lo que se ha manifestado el técnico de Francia, veo una Francia
no me vayan a malinterpretar el término agrandada, una Francia que llega con fuerza, una Francia que llega, y es muy meritorio, ¿cierto? Porque Francia ha mostrado que está para grandes cosas en este mundial, pero llega fuerte, llega con todo lo que mencionabas ahorita, que llega con esa fuerza y esa mentalidad diferente, pero creo que allá llegan instancias finales en las que se va a encontrar equipos que las puedan medir un poco más, y pienso que ahí es cuando tienen que de verdad demostrar a qué llegaron al mundo. Ángela me va a contestar ahorita esas dos preguntas porque viene el pase filtrado. Atención que se mete. Bien Laurina Facer. Metía el centro, rebotaba. No, al final no rebotaba en nadie. Se va el saque de meta. Podemos escuchar eso porque el partido estaba detenido. La guardameta Genith Bailey tenía una molestia en su mano. Ya está recuperada, creemos, afortunadamente para Panamá. Y Ángela, la escuchamos responder las preguntas que realizó Camilo. Bueno, yo creo que me guío también un poco más por esa primera pregunta, esa parte del proceso, y que creo que aplica para todas las selecciones, las que ya quedaron en fase de grupos y las que también han logrado avanzar, porque todo hace parte de eso. Atención con el remate. Bien, Bailey, que, uy, bueno, se lucía Bailey, se ríe ahí por esa tajada después del remate de Amel Mahri, la manda al saque de esquina. Saque de esquina, qué pena, Ángela, por interrumpirla, pero hay saque de esquina para Francia. Si la memoria no me falla y las estadísticas tampoco están mal, es el 10º del partido, el 10º para el conjunto francés. Todo para Francia. Atención, viene el centro, pierna zurda, balón al primer palo, cerrado. Rechazaba Bailey, la mandaba de nuevo al saque de esquina. El número 11, nuevamente para Francia. Atención con Amel Mahri. Va, creo que es la capitana de campo, sí, Mahri. Mete el centro, pierna zurda, balón al segundo palo. Puñeteaba ahí, palmoteaba más bien. Genith Bailey la pelota. El balón que le queda. Ahora a Seji jugando atrás. Balón de Elisa de Almeida. Va a meter el centro. No, prefería jugar con su compañera Laurina Facer. Aunque se va ancho. Ahora sí, la escuchamos en Criterium Deportes y más. Ángela. Bueno, hablando justamente de ese proceso, decía que siento que si le hacemos referencia a lo que es Panamá, pueden sentar un precedente porque ya lo están haciendo, hacer historia y poder marcar 2 goles en el Mundial y poder marcarle nada más y nada menos que a una selección como Francia. Indudablemente te ayuda a sentar unas bases para poder pensar en lo que puedes proyectar a futuro. Ya haciendo un análisis general de lo que ha sido también el juego, un poco la estructura de las jugadoras panameñas, creo que favorece porque se analiza no el partido ante Brasil, pero sí se puede analizar y se pueden sacar muchas cosas positivas del partido ante Jamaica, y de una u otra manera, así hubiera sido por unos momenticos, se analiza también todo lo que tiene que ver respecto a este partido. Atención con el remate de Vicky Beco. Pegaba en el palo, era a Seji más bien. Pegaba en el palo, pero estaba todo invalidado. Levantaba la banderola Diana Milone, que poco intervenido, al igual que su compañera Mariana de Almeida. No ha intervenido mucho, sí. Estaba un piecito adelantado a Seji, la número 18, la jugadora de Francia, que con pierna derecha por poco factura el 6º para la selección gala. Pero estaba todo invalidado. El balón arriba. Cierro ahí, Gallego, diciendo que es el mismo proceso, ojalá se pueda continuar. Obviamente de pronto saldrán algunas jugadoras, de pronto algunas ya no estarán para el próximo Mundial, pero Panamá tiene con qué. Creo que con apoyo, al igual que otras selecciones, podría marcar la diferencia, podría presentar un
una idea de juego distinta en un próximo mundial y, ¿por qué no?, llegar a dar alguna sorpresa avanzando de fase de grupos. Ya logró anotar 2 goles, ¿por qué no avanzar? Entonces, veremos y esperemos que ojalá este mundial sea el puente y sea el momento, la clave o la herramienta más importante para que el fútbol femenino en Panamá y en otros países, en otras selecciones, se siga potenciando y se siga desarrollando de la mejor manera. Gran comentario, Ángela. Ángela Guzmán, en Criterium Deportes y más. La que está complicando y la que no pudo desarrollarse bien ha sido Brasil, que tiene un escenario parecido con la posesión, las ocasiones, todo a favor y no ha podido concretar como sí lo ha hecho, por ejemplo, la selección francesa. Viviane Asseji perdía la pelota ante la marca de Karina Valtrip Reyes jugando, muy largo, no se entendió con Erika Hernández. El balón que va a los pies, tranquilita, de Pauline Perrault-Magnan, la guardameta francesa, descargando en Maëlle Lacrar, tocando por el centro, aparece Amel Mahri. El balón para FPRC, tocando la número 22, atrás para Pauline, la número 16. Salía, o más bien retrasaba de nuevo el juego FPRC, tocando para Pauline, se levantaba Viviane Asseji, jugando ahí, la pelota bien de Laurina Fase, recuperaba el balón, corriendo a su lado Vicky Beco, prefiere descargar, no, en la número 23, sí, pero no se entendió con su compañera, Viviane Asseji le decía, estaba sola por el sector izquierdo, no pasaba nada, la jugadora del PSG, la volante de creación que tiene, bueno, más bien no es volante de marca, pero en esta ocasión está jugando más como volante de creación detrás de Vicky Beco, que queda como única delantera. El balón de FPRC se deshacía bien de su marca Clara Mateo, jugando para Vicky Beco, el balón es de Mahri, juega la número 10, capitana de campo, descargando bien para Lea Legarrec, metiendo el pase bien para Viviane Asseji, se mete al área, jugando ahora la pelota, el conjunto francés mete el centro, por poco llegaba Mahri con la pierna derecha, la capitana, y no se podía conectar con la esférica, con Oceans, ¿no? Es como se llama la pelota oficial del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Por poco, la alcanzó a puntear, ¿sabe? Pero no logró conectarse bien con la esférica. Pasó el peligro para Panamá, 77 minutos, ya 80 en el partido de Jamaica-Brasil. Y sale Marta, no pudo hacer Marta gran cosa en el partido que está jugando en simultánea para definir el grupo F, ¿no? De este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Mañana se define el último grupo, el H, el de Colombia, donde está de líder por ahora. Esperemos que siga así. Y de ser así, se enfrentaría contra Jamaica, que por ahora está clasificando en segunda posición de este grupo. Y les iba a preguntar a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Francia o Jamaica? No todos a la vez, porque después se colapsa. Para mí, Jamaica. Bueno. ¿Para Ángela? Sí, diría que Jamaica también, aunque Jamaica es un equipo tan complicadito. Pregúntenle a Francia. Pregúntenle a Brasil. Ahí está lo complicadito. Para Sara, ¿qué prefiere? Ay, pues a marcadores Francia, Jamaica, pero es lo que estábamos diciendo. No sé, Jamaica trae como su sorpresa y la verdad todos los que pasen de aquí en adelante son rivales. Sí, total. Pero la verdad preferiría no, Francia, porque pues por algo Jamaica está pasando, ¿no? Y dejando por fuera un Brasil que era, pues, es campeona de América. Yo creo que Sara también está pensando en una revancha por ese amistoso que perdimos. Esa remontada, sí, esa remontada sí. que nos pegaron.
A menos que Dios no lo quiera, se repita. No va a pasar. Como dirían por ahí, calle esos ojos, Ángela, por favor. Se acaba de comer una grandísima show la capitana de campo de Jamaica ante dos centrales de Brasil. Por poco facturaba el primero Jamaica, doble sustitución en el cuadro, una sustitución en el cuadro canalero. Sale la estadounidense, nacionalizada también panameña, Riley Tanner. ¿Y quién entra? La número 11, hablamos de Mills. Bueno, veremos entonces. Camilo tenía una pregunta. Natalia, ¿no? Sí, Camilo iba a hablar ahorita. ¿Lo escuchamos? Sí, para ustedes es un fracaso lo de Brasil. Y en dado caso de no clasificar, un papelón, pues. Gallego, te cedemos la palabra. Uy, creo que sí. Es la campeona, ¿no? De América, de Conmebol. Y además de eso, también llegaba con opciones, pues tampoco era la gran favorita. Pero dentro de las 32 selecciones clasificadas, creo que estaba en el top 5, diría yo. Y por ahora cae con una selección que, además de dar la sorpresa, está clasificándose. Lo dijimos en el primer partido, no lo estamos montando ahora que está clasificada. No sé si fue Ángela o Luisa cuando transmitimos ese partido de Francia frente a Jamaica, y Camilo también lo dijo, que es una selección complicada, que no por nada creo que es subcampeona de CONCACAF, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí lo está revalidando. Creo que por ahora las subcampeonas de las confederaciones son las que están sacando la cara. Entonces, veremos qué sucede. Clara y Ángela, ¿para ustedes es papelón también? ¿Qué decirles? Yo creo que en parte sí. Pero también en parte no, porque era más... Es que, ¿cómo decirlo? Brasil llegaba con la expectativa, llegó con esa expectativa de Marta está jugando su sexto mundial, es su última oportunidad, y por eso diría que se acaban como las esperanzas. Creo que fue más una cuestión de una ilusión, de algo que nace desde el corazón y que no se reflejó ese amor por el famoso jogo bonito, que es lo que caracteriza a Brasil, y eso no se vio reflejado. Se vio en el primer partido ante Panamá, pero de ahí para allá sufrió muchísimo con Francia, y en este momento está sufriendo aún más con Jamaica. Entonces, de pronto avanzando, si se le diera la posibilidad, puede que mejore un poco y que eso fortalezca, pero sí me parece, en gran parte sí me parece un papelón. No sé, Sara, ¿qué dice? Sí, totalmente, por lo que decíamos cuando transmitimos el partido de Brasil, o sea, es un Brasil completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados a ver, ¿sí? Entonces, lastimosamente a este momento y con estos marcadores no se le da a Brasil, y pienso que es una de las grandes sorpresas que tiene esa Copa Mundo, que no deja de darles papelones en cada fase, pero bueno, pienso que Marta, sí, todos los seguidores del fútbol femenino sabemos, como los tuvimos con Messi, con Argentina, de que Marta pudiera por lo menos hacer su último mundial, pero bueno, estas son las cosas que nos trae el fútbol, y ahora hay que seguir dándole seguimiento a los que pasan. Es que hice la pregunta, Gallego, hice la pregunta porque esta es la 9ª Copa Mundial Femenina de la historia, y Brasil tiene un subcampeonato y un tercer lugar,
pero con este mundial sería la tercera vez que salga en primera fase. Tiene 2 eliminaciones en cuartos y también tiene 2 eliminaciones en octavos. O sea que a Brasil femenino el mundial le cuesta y bastante. Sí, y el nivel que mostró en la Copa América, abismal, con el que está mostrando ahora, poniendo de lado, por ejemplo, la goleada a Panamá, que bueno, vemos que no es algo raro. Entonces, sí, bastante le costó y le está costando todavía a Pia, a la selección de Brasil, y a la que no le está costando, y creo que no está pasando tampoco tanto problema, es a Jamaica, que ha logrado estabilizar un poco en el segundo tiempo las opciones, pero sí, ojo con la número 20 en Panamá. Hablamos, se me perdió por aquí, de Aldrid Quintero. Aldrid Quintero, que está en el suelo tras un pisotón, creo. Sí, un pisotón de la número 23, Vicky Beco. Atención, que se va a cobrar la falta. Quintero, que ya logra reincorporarse afortunadamente para los planes de Panamá. Vicky Beco en pantalla porque no puede creer que le hayan cobrado esa falta. Los hinchas de la selección panameña va metiendo el centro. Yamira Pinzón metía el remate. El balón que pega en el palo. El balón al fondo. ¡Gol! Haciendo el Siu. ¡Gol de Panamá! Las canaleras metían el remate después de ese palazo, ese travesaño ahí. Y otro bailecito, sí, para la afición. Linet Cedeño pone el tercero en el marcador. 8 goles en este compromiso. El tercero para Panamá. Y ya lo que pintaba como goleada. A ver, lo están igual revisando, ¿no? Creo por posible fuera de lugar. Creo que es como posible mano, me parece. Veremos qué dice. Ahí. Ah, no, sí. A ver, ¿gol o no gol? A ver, ahí dice check goal. Pero no sé, no creo que es fuera de lugar. Si no estoy mal. Porque ella levanta la mano como si fuera la señalización del fuera de lugar. Vamos a ver al final qué decide. Dice, tranquilo, para eso está el VAR. Está el fuera de juego automático. Está todo. Está la explicación por los altoparlantes. Se revisa todo, Laura Fortunato. Tiempo cumplido del partido entre Jamaica y Brasil. Estamos en tiempo de reposición aquí en Panamá, Francia. 87, ya casi 88 minutos. Y adicionan 4 minutos en el Jamaica-Brasil. Correcto. La número 18, Erika Hernández alienta a sus compañeras. Laura Fortunato dice, deme otro momentico más. En las pantallas del estadio de Sydney, el Sydney Football Stadium, dice check goal. Traducción, se está revisando el gol de Panamá de la jugadora Linet Cedeño, pero nosotros tampoco tenemos repetición para poder ver qué es lo que están revisando. Tampoco vemos ahí por qué podría estar siendo invalidada la acción de gol. Erika Hernández, que está aplaudiendo, está celebrando con su fanaticada, pero bueno, a ver, creo que ya hay una decisión. A ver. Gol de Linet Cedeño, gol de Panamá. Dice after decision, en fin, se trabó, así como me trabó ella. Ah, no, sí, están revisando offside. Gol entonces de Linet Cedeño, así como se estaba trabando ella, me trabé yo. Gol de Linet Cedeño, no había offside. Y descuenta Panamá, y lo que antes era una goleada, ahora parece un marcador normalito, con bastantes goles, pero con 2 goles de diferencia, y creo que se relajó bastante Francia. Entonces, 5-3, gana la selección francesa aquí en Criterium Deportes y más. Bueno, pues este resultado sigue potenciando el análisis que hicimos todos y lo que comentamos respecto a por qué es
y será importante que en Panamá le sigan apostando al fútbol femenino, para que esto siga ocurriendo, para que sigan llegando a disputar mundiales, para que también tengan posibilidad de, aunque no tengan el favoritismo, sí tengan el respaldo de su hinchada que ha ido a acompañarlas y que demuestren que con corazón también pueden llegar a plantarle por momentos cara a una de las selecciones que es potencia, que ha participado tantas veces en un mundial y que le apuesta muchísimo al fútbol femenino, que esa es esa cuota de experiencia que les está faltando también. Eso es una herramienta bastante importante, pero que aún así siempre será necesario que desde las federaciones sigan apostando y sigan creyendo, porque Panamá está logrando hacerle 3 goles a Francia. Colombia en un amistoso le hizo 2 goles, le iba ganando por 2-0 y luego Francia lo remontó. Pero es el momento del fútbol femenino y este mundial lo sigue demostrando. Ya vamos a ver, ahí está el fuera de juego semiautomático por nada. Por un costado del antebrazo Por el estaba hombro. habilitada. Sí, casi con el hombro. Estaba habilitando la jugadora francesa a la panameña y celebra el inicio de año a lo Cristiano Ronaldo. Y 30 últimos segundos en el partido de Jamaica-Brasil, 0-0. ¿Cuánto? A ver, puede ser que yo tenga sueño, puede ser que haya trasnochado mucho. ¿Cuánto añadieron en Panamá-Francia? 12 más 1. 1. No era terrible. 13 minutos en Francia-Panamá, bueno. Ante cualquier sospecha, Camilo y yo, pues ahí le atinamos. No, para nada. Mete el centro, Yamila Pinzón. ¿Por qué no buscar estar a un gol de la selección francesa? El rebote que favorece a Panamá, jugando por el sector derecho que defiende Francia. Y Afora Brasil. Afora Brasil. Celebra Jamaica clasificado la selección de la CONCACAF. Yo que se arrodillaba ahí en el campo. Y batacazo, segundo batacazo, tercero, ¿no? Cuarto, yo qué sé, pero un montón de batacazos en este gran mundial de Australia y Nueva Zelanda, el femenino de mayores, jugando la selección francesa. Aselli, el remate de Mahri, la capitana de campo, por poco convertía un golazo, se lanzaba por sí las dudas, por si acaso, por si las. La guardameta Janice Bailey. Y por poco la alcanzaba a manotear, pero no. Prefirió dejarla seguir y dejarla desbordarse para que haya saque de meta a favor de la selección panameña. Arriba Bailey, jugando por el centro. Quería encontrarse con Aldrid Quintero. Peleaba por ahí Natalia Mills, que ha aparecido poco. Jugando ahora Viviana Seggi. Juega la número 18, metía el centro, no pasaba nada, pedía un penal por ahí, el rebote que le favorece de nuevo a Francia. Jugando la número 17, Lea Legarrec. El balón para Estel Cascarino. Jugando por el otro costado, aparece Espericé, descargando en Clara Mateo. Perdón, me ahogué y todo. El balón al centro con la jugadora Vicky Beco, no pasaba nada, rechazaba el peligro de nuevo Panamá. La presión era de Elisa de Almeida. Jugándole a Legarrec, atrás para Espericé, de nuevo Legarrec, jugando para Clara Mateo, tocando la número 12, balón para Laurina Facer, Legarrec, atrás para Espericé, y creo que el regaño después de ese partido va para Francia, por relajarse, por tener una ventaja de 4 goles y al final terminar por 2, y no sufriendo, pero sí mermando el nivel ofensivo, ¿o no? Yo diría que sí, porque ya de aquí para allá se juega a un mata-mata, prácticamente, que es como se conoce, y no va a ser fácil. Va a posiblemente enfrentar a Alemania, esperando que Colombia cumpla con su parte para poder clasificar como primera, pero sí, o sea, se notó bastante, y eso que esto pasó ya prácticamente con un equipo suplente del conjunto francés. Veremos
de qué forma va a buscar reaccionar entonces toda esa plantilla titular, Camilo. ¿Se nos fue Camilo? No sé. ¿Y será qué Aquí piensa? estoy, aquí estoy. Bueno, ahí Estaba está. Perfecto. recibiendo informe desde tierras australianas, que ya les cuento algo. ¿Me decían algo? Qué pena. No, que si cree que el regaño iba a ir después del partido contra Francia por mermar el nivel y por tener una ventaja de 4 goles y después del partido, por ahora, es una diferencia solamente de 2. Lo que pasa es que sí se relaja Francia, sí, obviamente pues con un resultado ya tan abultado, con la clasificación ya a su favor. Ya es cuestión de uno saber entender la forma como va a plantear, sabiendo que se puede venir un posible rival como la selección alemana. Pues era normal que bajara un poquito el ritmo también para cuidar el estado físico de sus jugadoras, evitar algún tipo de lesión o cosas similares. Eso por el lado de Francia. Ahora miremos, una selección panameña que le hace 3 goles y pues ahí es donde se puede preguntar uno, ¿qué pasa si no se hubiera parqueado ese bus? ¿Qué pasa si por lo menos ese bus andara así sea en segunda? ¿No? Sí, Era son podido casos armar. hipotéticos, son escenarios que uno, bueno, ahora ya uno no puede resolver. Ya está hecho el partido, ya se hicieron 5 goles, ya Diani sale como goleadora y como creo que figura, pero pues otra creo que hubiera sido la historia si le jugaba de tú a tú a Francia, no perdía nada, tenía más que ganar que perder. No tenía nada que perder porque ya estaba eliminada, ya no podía hacer nada para clasificarse a la siguiente fase. El balón de Marta Cox, jugando para de Almeida. Un saludo para Sara Toro. No vi el mensaje de la producción sin rostro y no la pudimos despedir, pero muchísimas gracias a Sara por su colaboración. Ojalá le vaya Gallego, muy bien en la Ángela, universidad. Cuénteme. bendiciones para Sara ahí en la universidad que tenía clase ahora. Sí, sí, sí. Eh, Informaciones que llegan desde territorio australiano para el partido de Colombia mañana. Está en duda Linda Caicedo, no ha entrenado ayer y hoy por exámenes médicos. El examen de hoy era un poquito más profundo. Se espera que en horas de la tarde de Colombia se entregue el resultado, pero pues depende de ese resultado para poder determinar si Linda juega o no. También está en duda Mayra Ramírez por una molestia en su rodilla, producto de un golpe sufrido en el partido pasado. Estuvo un poco en duda también Yorelín Carabalí, pero le hicieron ya exámenes el día de hoy y está todo ok, así que ella sí estará el día de mañana en el compromiso. Pero Estaremos Camilo, atentos a lo de Linda y a lo de Mayra. Pero Camilo, en rueda de prensa lo que se mencionaba es que Abadía dijo que con Linda no había problema, que los exámenes habían salido bien, porque para ellos prácticamente creo que son 13 horas de diferencia, o sea que vendrían siendo las 7 de la noche. Según en la rueda de prensa lo que había podido leer era que no había inconveniente con Linda. A mí me preocupa, Iba a más decir lo allá de que mismo. digan que todo salió bien. Sí, sí, sí. Ese A mí me silencio preocupa. y no sacar Tanto comunicados. silencio, sí, No, realmente y no van a decir que va a estar, que no va a estar mañana, porque saben y aguantarán hasta el último momento. Lo que yo sé es que van a esperar el resultado del examen de hoy y ahí poder determinar si va o no. De todas formas hay que ver eso, son 2 y, entrenamientos en los que no puede estar. y es que, Ataca Vaya Viviana pensando. Sechi jugando la pelota Laurina Facer. El balón para Mahri. Juega la número 10. Ya vamos con esta discusión porque está bastante interesante. El balón es de Legarrec. Tocando bien la pelota ahora. Esperry se mete el centro. A Sechi al fondo. Vicky Beco más bien. ¡Gol! ¡Gol de Francia! Aceleró un poquitico más.
Y al final, de Perricé, que mete el centro, por eso ahí agradece también al banco, las abraza a las jugadoras. Y Vicky Beco, que dije que se merecía su gol, lo logra a los 45 más 9. Francia, que tiene 6. Panamá 3, aquí en Criterium Deportes y más. $13 minutos de reposición es una exageración. Sí, Más allá de eso, y que por eso, señor, ya es demasiado, 13 minutos. es demasiado. Pero ¿cuánto se perdió en lo de la arquera de Panamá? Pero se invirtieron como 3 minutos. No era para Y tanto. estaba peleando como 4, más los cambios, más de pronto la revisión de Pero tanto, los Camilo. 2 VAR. Más o menos así era, digo yo más o menos. No sé, igual muy bonito ese marcador, 6-3. Sí, igual muy buena definición y creo que la jugadora se lo merecía. Se lo merecía Vesco ese gol, había estado luchando cada que había tenido oportunidad de ingresar, había marcado la diferencia y le había dado mayor profundidad, un poco más de movilidad al equipo, sobre todo en ese sector ofensivo que tanto lo necesitaba en algunos tramos del partido, pero bueno, creo que muy buen gol y muy merecido también. Bueno, vamos a seleccionar a la Dianí del compromiso. Creo que no hay duda, ¿no? Para mí Dianí es la figura. Sí, sin duda, Dianí por los goles y por todo lo que generó. Para mí, sí, nos quedamos con Dianí y no dejo de darle ese punto positivo a Selma, que por ahí fue muy influyente en todo el tiempo que estuvo y que creo que va a ser también unos octavos de final bastante buenos, bastante interesantes. ¿Sabe que le doy una mención especial a Marta Cox, que corrió todo el partido, que animó a sus jugadoras, que luchó, que peleó, que no dejó ninguna pelota por perdida, que anotó un golazo además? Es grandísima. Y aquí en el partido de despedida de la Selección Colombia la vimos en un gran nivel también a Marta Cox, a la número 10. La jornada de hoy en este mundial es, no sé si histórica, pero sí bastante curiosa. Sí, porque mire, por ejemplo, fueron 2 autogoles, el de Panamá y el de Benedetta Orsi de Italia. 2 equipos suramericanos quedan afuera, Brasil y Argentina, digamos que las 2 potencias en el fútbol comunitario. Argentina está en un proceso. Y Jamaica clasifica con un solo gol a su favor. Increíble. Y sin el apoyo de su federación. Y sin el apoyo de su federación, porque eso están peleados ahí por eso. Y ya, entonces sí me parece como bastante curioso esos datos de la jornada de hoy, ¿no? Y que quedan por fuera selecciones que están opcionadas al título. También. Además, 13 minutos ya cumplidos, el balón que le pertenece a nadie. A la jueza Laura Fortunato, porque señala el centro del campo y dice que este partido entre Panamá 3, Francia 6 ha terminado 9 goles. En este compromiso, Francia y Jamaica clasificados en el grupo F. Opiniones, análisis, todo para ya despedirnos de esta gran transmisión en Criterium Deportes y más. Mónica Gutiérrez dice, gracias por la transmisión, gracias a Mónica por escucharnos, y también ahí se nos escapaba el gol y el ole de Andrés Durango, que nos comentó hace ya ratico. Nos escuchamos. Primero Ángela, ¿no? Está bien, sí, señor. Creo que el balance general del partido muestra una forma de aplicar una idea de juego con tu equipo suplente, donde aparentemente iba a golear a su rival, pero que aún así termina dejando muchas dudas. Se podría pensar que el equipo suplente también podría ser una alternativa en caso tal de que alguna novedad ocurriera,
con el plantel, algo muy extraordinario ocurriera con el plantel de Francia, el titular, o con algunas de las titulares, pero creo que no todas terminan encajando en ese sistema del entrenador Renard. Y bueno, creo que sí hay superioridad, sí hay mucha claridad, sí hay más contundencia de cara al arco, pero valoro y destaco muchísimo el esfuerzo que hizo durante todo el partido Panamá, que hizo Marta Cots liderando a su equipo, intentando llevarlo siempre hacia adelante, manteniendo sus gambetas y su estilo de juego individual, que en muchos momentos le aportó a ese trabajo colectivo que estaban haciendo sus compañeras. Entonces creo que más allá de ser un marcador abultado, pues también deja muchas cosas que se pueden ir sembrando para después recoger, pensando principalmente, o mejor dicho, refiriéndome principalmente al conjunto panameño. Muchas bases y muchas cosas positivas pueden sacar de este mundial y esperamos que así pueda ser, porque como lo decía ahora un rato, vuelvo y lo repito, este no es tanto el mundial de las sorpresas, este no es tanto el mundial de que las grandes selecciones sean las que sigan marcando la diferencia y sigan mostrando esa superioridad, sino que este es el mundial en el que se siguen escribiendo páginas en la historia del fútbol femenino. Para algunas federaciones de forma puntual, pero también para el mismo fútbol femenino a nivel mundial. Entonces, creo que es ese mi resumen y ese mi balance. Este es uno de los partidos, así como el de Sudáfrica, unas horas atrás, donde saca a Italia y también dice, venimos a cambiar un poco esa narrativa del fútbol femenino donde solo los equipos grandes y las potencias son las que pueden marcar la diferencia y pueden demostrar de qué están hechas. Estas dos selecciones, por colocar el ejemplo más claro, pero aún selecciones quedando eliminadas, hablo del caso de Filipinas, hablo del caso de Argentina, hablo de otras selecciones que pudieron mostrar un buen juego y han podido mostrar cómo el fútbol femenino se ha ido desarrollando, ha ido progresando, ha ido avanzando y tiene material para el futuro, para seguir haciendo historia y para seguir potenciando esta hermosa disciplina. Ese es mi resumen y mi conclusión que me deja este partido, no solo del juego en sí, sino también de lo que aporta a todo lo que se está construyendo para seguir visibilizando el fútbol femenino. Camilo, lo escuchamos ya para cerrar la transmisión. Bueno, este partido, digamos que fue atípico, generó varias cosas. Una Panamá que arrancó sorprendiendo, luego una Francia que siguió apabullando a Panamá que luego trata de responderle con un par de goles a Francia, como a meterse en el partido ya demasiado tarde, y pues cierra a Francia, digamos, con una goleada importante a su favor, pero también que le permite trabajar mejor para aquella llave o aquel partido que va a tener contra Colombia o contra Alemania y determinar qué va a pasar de aquí en adelante. Ha sido un mundial bastante interesante con el paso de los partidos, con el paso de las fechas han mostrado cosas bastante positivas. Comparto lo que dice Ángela, creo que es un mundial que va a generar ruido, sobre todo en las potencias. Quizás se relajaron y permitieron que demás selecciones trabajaran muy bien el fútbol femenino. Y pienso que esto es una muestra grande del crecimiento a pasos agigantados que está teniendo el fútbol femenino. No hay que desmeritarlo, al contrario, hay que tenerlo ya dentro de la baraja y prueba de ello es este gran mundial. Apenas es primera ronda y ha mostrado ya unas cosas bastante interesantes. Bueno, Camilo, Ángela, muchísimas gracias. También gracias a Sara y a la gente que se conectó a través de Criterium Deportes y más. Partidas o 9 goles en esta clasificación de Francia y de Jamaica por parte del Grupo F. Mañana nos vemos en la definición 4:30 de la mañana.
definición del Grupo H, Colombia en juego contra Marruecos, Alemania contra Corea del Sur. Los esperamos a todos. Esto es una transmisión de Criterium Deportes y más.